Bienvenidos otra vez más a este centrifugado de ideas políticas y veleidades melancólicas de ovejas eléctricas. Ahora que por fin han llegado los locos años 20, vamos a retomar el jazz y el charleston. La historia nos empuja con su ironía inacabable a discursos políticos antiguos y a películas de hace 100 años. Pero no nos adelantemos o atrasemos. No confundamos unos años 20 con los otros. En vuestras pantallas de 2020 se sigue Project The Rise of Skywalker, la infumable película de J.J. Abrams que ya analicé el mes pasado. Hubo una parte a la que dediqué unos cuantos rugidos, el beso lésbico entre dos personajes innominados al final de la cinta. Argumenté que esta era una representación lésbica de Chichinabo, fácilmente cortable para la censura china. Pero como siempre, todo esto tiene más profundidad, y cuando el director español Nacho Vigalondo hizo esta simple pregunta en Twitter, las respuestas que vi me dieron ganas de restregarme la cara contra una pared de Gotel. Pues sí, ya estamos otra vez los Social Justice Warriors pidiendo representación y movidas así, de qué nos quejamos, si hay hasta películas de negros y gays que ganan Oscars y todo. Bueno, uno podría responder condescendientemente a todas estas preguntas, pero creo que por respeto al resto, lo mejor que puedo hacer es contar la historia desde el principio. Cómo ha tratado el cine a los personajes no heterosexuales a través del siglo XX y XXI, y cómo eso se ha reflejado en las vidas de estas personas. Una vez sentadas las bases, si queréis, podemos discutir la memez esa de la inclusividad forzada. The forced diversity. Break, heartbreak, fail, live or fail, but if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. La relación entre el cine y la sexualidad ha sido un tema complicado y lleno de matices, que ha afectado severamente la forma en que nos hemos enfrentado al sexo. Como gran medio de masas, las películas han reflejado las actitudes de su tiempo y han devuelto a su audiencia esas mismas imágenes. Aunque el séptimo arte ha existido en el mundo entero, mi relato se va a centrar fundamentalmente en la industria de Hollywood y su acercamiento a la censura o representación de sus personajes LGBT. Pero antes de llegar a donde estamos, hay que coger la TARDIS e irse lejos del siglo XXI y Los Ángeles. Porque todo empezó tras la Revolución de noviembre de 1918, sobre la que se asentaría la maldograda República de Weimar, una nación fugaz nacida de la Alemania vencida tras la Primera Guerra Mundial. Las leyes de censura habían caído y durante un breve periodo de tiempo existió una libertad artística sin precedentes que permitió a directores de cine mudo explotar su creatividad. Esta época nos legó películas como Nosferatu, o Amanecer de Murnau, o M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang. Menos conocido es Richard Oswald, director del retrato de Dorian Gray en 1917 y en 1919. Anders als die anderen... ¿Cómo se dice esto? Anders als die anderen. Anders als die... Diferente de los demás. La película se titula Diferente de los demás. Esta segunda obra narra la vida de una pareja homosexual acosada por los prejuicios de su tiempo y trata de enviar el mensaje de que dos personas del mismo sexo pueden amarse tanto como las del sexo opuesto. La obra está protagonizada por la gran estrella de la época, Conrad Veidt, cuyos personajes sirvieron para inspiración a Tim Burton y para cierto payaso que vive en una sociedad. Diferente de los otros, es una obra que levantó protestas entre grupos conservadores y antisemitas, pero pudo seguir emitiéndose hasta que esos grupos se hicieron más grandes. Ya sabemos lo que vino después, la horrible inflación y la conquista del Reichstag por los nazis. Todo el arte degenerado fue destruido y sus directores huyeron al exilio. Fritz Lang fue el padre del cine negro de Hollywood, como ya comenté en mi vídeo sobre el género. Clica arriba a la derecha si te interesa. Richard Oswald también huyó a Estados Unidos, pero no hizo más que una película allí antes de perderse en el olvido. Murió en 1966, pensando que su obra más personal había sido pasto de las llamas del Tercer Reich. Una última copia se descubrió a finales de los 70 en un almacén de Ucrania, y ahora está disponible para todos en esta, nuestra querida plataforma que nunca desmonetizará este vídeo. Ya hemos llegado a Hollywood, donde en los locos años 20 se había respirado un aire de libertad que la crisis del 29 truncaría.
En Wings, firmada por William A. Wellman en 1927, un hombre besaba fraternalmente a otro sin que hubiese ninguna gran reacción por el público. Wings ganó el primer Oscar a la mejor película, pues los escándalos de los actores por aquellos tiempos llevaron a la creación de los premios Oscar para darle una pátina de cultura al cine, considerado por aquel momento no un arte, sino mera producción industrial, una que el gobierno de los Estados Unidos podía censurar si así lo deseaba, al no estar protegida por la primera enmienda de la libertad de expresión. Unos años después, el crack del 29 obligó a las productoras a escalar el interés de las películas con morbo, violencia, desnudez y sexo. De esta era es Freaks, de Todd Browning, una de las obras de terror más rompedoras de la historia. Pero con respecto a la representación homosexual, casi todo era bastante tenue y arquetípico. La sexualidad del personaje se definía por sus gestos y su forma de ser, que se adecuaban a los tópicos del hombre extremadamente afeminado y a menudo ridículo, y a la mujer morbosamente vestida con traje y sombrero, que aunque hace algún gesto lésbico para asombrar al público, casi siempre perseguirá a su Gary Cooper al final. Pero con esta apuesta por el shock, encontramos al bueno de Cecil B. DeMille, el director de múltiples películas de ideología cristiana como la increíblemente famosa Los 10 Mandamientos de 1956, protagonizada por Charlton Heston como Moisés. En 1932 se estrenó El signo de la cruz, una película cristiana ambientada en la quema de Roma por Nerón, en la que se muestra la decadencia de la cultura y religión romana frente a la nobleza de los primeros cristianos. Pero para representar este decadente imperio, DeMille decidió potenciar la sexualidad del bando romano, mostrando un poco de homosexualidad y hartas cargas de lesbianismo que despertó la furia de, otra vez, grupos de cristianitos furiosos que intentaron boicotear todo este libertinaje. La Iglesia Católica decidió fundar un grupo llamado la Legión de la Decencia, dedicado a denunciar todas estas representaciones de sexualidad que consideraron indecentes, o como ellos decían, anormales. El hecho de que el cine no se considerara un arte sino una industria facilitaba su censura, y a raíz de todo esto apareció en 1934 el Código Hays, una serie de reglas de censura que prohibían todo aquello que los grupos de presión consideraban ofensivo, incluyendo el adulterio y, por supuesto, la homosexualidad. 1934 marcó un cambio radical en lo que Hollywood podía decir y qué debía censurar. Hasta 1967, en que se retiró este código, la aparición de personajes homosexuales teniendo relaciones sanas estuvo totalmente prohibida. Y de tal manera se formó una generación entera bajo la idea de que la homosexualidad era perversa y conducía a la maldad. Durante este periodo de la historia, la medicina occidental consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, y cualquier defensa de esta era vista como un signo de rebelión contra la salud pública. Sin embargo, estas nuevas reglas no consiguieron eliminar totalmente la presencia de la misma en el cine, si bien marcaron una herida fatal en su percepción pública. Cuando Dashiell Hammett escribió su novela negra El halcón maltés en 1929, caracterizó al villano Joel Cairo como un homosexual. En la adaptación cinematográfica dirigida por John Huston en 1941, el personaje, interpretado por el brillante Peter Lorre, hace gala de gestos afeminados y metáforas fálicas con su bastón para dar a entender sus tendencias. Esto es un ejemplo claro de lo que luego vendría a ser calificado como queer coding, un término anglosajón que define la codificación gestual y estética de un personaje acorde a los clichés de la homosexualidad. Queer coding procede de dos palabras. Una es queer, un término despectivo pero resignificado para referirse a toda la población LGBT. El otro es coding, codificación. Mi traducción al español de este término será maricodificación, porque suena gracioso y este es mi vídeo, aunque sé que no se aplica a toda la población LGBT, pero insisto, suena bien. En el caso de Joel Cairo, la simbología maricodificada deja poco lugar a dudas, especialmente cuando le da por lamer su bastón. Otros personajes homosexuales aparecían casados a pesar de su clara codificación, tal y como sucede en Top Hat, la mejor película protagonizada por Fred Astaire, en que dos hombres se besan frente a una mujer como elemento cómico. En 1936 se estrenó La hija de Drácula, de Lambert Hillier, inspirada por la novela de Bram Stoker.
En este fanfic filmado, la perversa lesbiana no muerta se dedica a seducir mujeres para darles el muerdo, y por supuesto que esto desató el escándalo y las protestas de los grupos conservadores. Pero como la vampiresa era retratada como una malvada y degenerada, la censura le dio el pase. Esta era realmente la forma más sencilla de colar a un personaje LGBT en una película de la época. Hitchcock fue uno de los directores que más artimañas hizo para colar a personajes maricodificados en sus películas, pero siempre se encargó de representarlos como malvados. La Soga, de 1948, es una película aparentemente filmada en un solo plano donde una pareja de hombres asesinan a un estudiante para saber lo que se siente al matar. Gracias al particular formato de la película, la censura no pudo editar la obra por su mérito artístico, y lo cierto es que dejando de lado esta perspectiva, es una peli cojonuda. La representación de las lesbianas se reducía a mujeres agresivas en prisión o romances obsesivos como las que el propio Hitchcock representó en Rebecca. Por otro lado, todos los personajes homosexuales acababan muriendo violentamente, como pasa en Rebelde sin causa, en que el joven es acribillado, o en De repente, el último verano, en que una multitud asesina a un homosexual. El código Hays no se limitó a eliminar a los homosexuales de la existencia, los vilificó y condenó durante más de 30 años. Así que a la hora de preguntar para qué sirve incluir a personajes LGBT en películas, pensad un poco en el daño que ha hecho Hollywood durante décadas. I need you. You're everything that counts. You're mine. El fin de la censura sobre la representación homosexual en el cine terminó en 1967, pero esto no significa que la aceptación lloviese como maná del cielo. La representación del homosexual pasó de estar vilificada a patologizada. Los personajes se odiaban a sí mismos y todos a su alrededor los llamaban enfermos o degenerados. Estas representaciones son más empáticas que los villanos del código Hays, pero transmiten un autodesprecio que, aunque comprensible y humano, no hacía más que alienar al público LGBT y convencerlos de que ellos mismos eran dignos del autodesprecio y la incomprensión. Las revueltas de Stonewall en 1969 reclamaron la aceptación de las sexualidades alternativas e inició un cambio en la cultura que, acompañada de las revoluciones sexuales de finales de la década, terminó por liberar de una vez por todas el tabú de la homosexualidad. O eso parecía. Durante los años 70, los estudios de Hollywood empezaron a considerar al público homosexual como un nicho de mercado, financiando películas más positivas como The Boys in the Band. A esta corriente pertenece la obra maestra de Bob Fosse, Cabaret, un musical en que el triángulo amoroso nos demuestra la bisexualidad de su protagonista masculino. Pero todo esto no podía durar, y la prisión de, otra vez, grupos religiosos conservadores se unió al pánico del SIDA para echar atrás el progreso y regresar a la histeria. Para muchos conservadores religiosos, el VIH representaba un castigo divino sobre los degenerados de Sodoma y Gomorra, ignorando que ellos mismos también eran vulnerables. Pero dado el riesgo de contacto y una subcultura promiscua, el virus se cebó especialmente con la población gay. Durante este periodo de los 80, los homosexuales se convirtieron otra vez en una especie de amenaza oscura, un mórbido bajo fondo de deseo irrefrenado y peligro. De todas las películas estrenadas durante aquella época, sin duda la más peliaguda es Cruising, de 1980, dirigida por William Friedkin y protagonizada por Al Pacino. En esta película, un asesino en serie de homosexuales anima al protagonista a infiltrarse en la subcultura gay de Nueva York para resolver el caso. Hay alguna representación simpatizable de personajes gays, pero la idea general que se transmite es un subterráneo de bares fetichistas y peligros, en que al final el asesino resulta ser otro homosexual. Al Pacino aseguró que todos esos bares de cuero son solamente un fragmento de la comunidad gay, de la misma manera que la mafia es una parte mínima de los italoamericanos. La comparación no es del todo acertada, pero no creo que la gente involucrada estuviera siendo conscientemente hostil a la comunidad gay, si bien la película acabó ligada a diversos crímenes de odio, incluyendo un tiroteo en un bar de ambiente que la proyectaba, en que murieron 2 personas. Pero aunque los años 80, bajo el mandato del presidente Reagan, no fueran muy amables con la población LGBT, existía un espacio en el que refugiarse: el terror. Este género infravalorado trajo a muchos personajes maricodificados, pero sin duda alguna el ejemplo más clásico es la segunda parte de Pesadilla en Elm Street, la saga del asesino onírico Freddy Krueger. El guionista David Chaskin se encargó de dotar a la película de un evidente subtexto homosexual, en el que el monstruo era a la vez signo de su represión interna y la amenaza del VIH.
También Clive Barker aplicó aspectos del submundo del BDSM del que había sido activo a través de retorcidas y violentas visiones en Hellraiser. Con los 90 la cosa solo mejoró levemente. El cine independiente, con películas como My Private Idaho de Gus Van Sant, representaba la sexualidad como algo fluido y complejo, alejado de los clichés habituales. Pero esto no se trasladó a la gran máquina de Hollywood, que hizo a protagonistas gays en comedias camp, donde todo lo relacionado con la sexualidad era un chiste. Y aunque había algunas ideas bien intencionadas como In and Out, que al final era una comedia ligera contra la homofobia, la única película mainstream de la década que representó una relación gay de forma seria fue Philadelphia, de Jonathan Demme, en que el protagonista es un enfermo de SIDA al que ni siquiera vemos besar a su pareja. Algo más atrevida fue Wild, un maravilloso biopic protagonizado por Stephen Fry, y Boys Don't Cry, de Kimberly Peirce, pero ninguna de estas dos fueron exactamente un éxito de masas. La primera representación de la transgeneridad en grandes producciones también sucedió en los 90, y en este caso la historia no es especialmente divertida. El silencio de los corderos es seguramente uno de los ejemplos que me quiero quitar de encima primero porque, a pesar de sus errores, es una maravilla de guión y tiene a los actores totalmente perfectos en sus personajes. Pero hay un problema. En esta película el villano, Buffalo Bill, asesina a mujeres para hacerse un traje de piel cadavérica, algo que lo convierta en cierta forma en mujer. Esto no es transexualidad. En palabras del psicólogo de Buffalo Bill, el Dr. Hannibal Lecter, un asesino en serie que canibaliza a sus víctimas y que no suena como la fuente psicológica más fiable. Pero la mayoría de gente que fue a ver esta película en 1991 ni entendía las diferencias entre travestismo y transexualidad, y las palabras de Lecter no aclaraban demasiado. El personaje parecía transexual a los ojos de la gente que fue a ver la película en los años 90. Pero hay películas como The Crying Game que demostraron que el personaje transgénero es, además, un ser humano con objetivos y dimensiones. Algunos de los aspectos de esta película son bastante incómodos ahora, pero fueron progresistas en su momento. Revelar que el interés amoroso del protagonista nació con un cuerpo masculino se trata como un tremendo giro argumental, pero al final el romance prosigue a pesar de estas diferencias. Oh my God! Einhorn is a man! Lo que no tuvo nada de progresista fue la deshumanización de la población trans a un estereotipo, el de la mujer trans perversa que engañaría al hombre hetero para que él la humillara públicamente exponiéndola como trans ante los demás. Esta escena es particularmente horrible en la película de Jim Carrey Ace Ventura, detective de mascotas, en que el macho descubre que la villana se había salido con la suya mediante un cambio de sexo. Su humillación tiene que parecernos graciosa a todos, pero en realidad no es más que un chiste malo hecho a costa de una minoría en la que Ace Ventura humilla durante el clímax. El último ejemplo que quiero citar de la mujer sexy que resulta venir con sorpresa está en la película de Leslie Nielsen, Spy Hard, donde el resultado se explica por sí mismo. La verdad es que si queríamos una representación decente en aquella época, lo mejor era ir a ver una de Almodóvar. Aunque también a esta magnífica década le debemos la nueva era dorada de Disney, repleta de superproducciones de animación en que casi todos los villanos estaban maricodificados. Todo esto empezó con La Sirenita en 1989, en que Úrsula se diseñó en base al travesti y actor Divine, reconocido por haber participado en diversas películas de John Waters. Su estilo de lesbiana con desparpajo y gusto por la exageración se llevaría también a otros villanos, cuyos gestos sobreexpresivos y sus canciones divinas de la muerte estaban inspirados por una estética queer. No tardó mucho en llegar Jafar con sus andares de gacela y su maquillaje, Scar siendo la reina de las hienas mientras mueven el culete al son de su canción, y así muchos más. Personalmente no tengo problema con esto. Los héroes de estas películas suelen ser gente motivada y alegre, y yo siempre me he identificado mejor con los villanos maricodificados que, por norma general, son lo mejor de estas películas. En 2005 hubo cierto revuelo en las nominaciones de los Oscar, en que obviamente grupos de guardianes de la moral temieron que Brokeback Mountain, el éxito cowboy del director chino Ang Lee, se llevara el Oscar a la mejor película. Esto no sucedió hasta 2016 con la película Moonlight, una producción independiente dirigida por Barry Jenkins. And the Oscar goes to Crash.
Pero nada que temer. El galardón de 2005 fue a la mediocre Crash, una película moralista y blanca sobre el racismo que todo el mundo ha olvidado. Hablando de Crash, ¿sabéis qué película tiene personajes de todas las sexualidades imaginables? Crash, de David Cronenberg. Eso sí que es una puta película como Dios manda, con sus accidentes de coche y su sexo violento y su degeneración moral y corporal que nos enfrenta al vacío del horror y la muerte y el olvido. ¡Y cómo me gusta Crash! Tenéis que verla. Ponédsela a vuestra abuela. Le encantará. La historia se repite, y 100 años después del estreno de Anders als die anderen. Los grupos conservadores siguen protestando y amenazando hasta el punto de acongojar a las grandes multinacionales del cine, que buscan apelar a la máxima audiencia a una costa de renegar a las minorías al decorado de fondo, para no levantar polémica ni aquí ni en China, donde la censura del gobierno amenaza con impedir estrenos de películas, como ya le pasó a una de la factoría Disney, Christopher Robin, en que el protagonista ya crecido de Winnie the Pooh descubre sus antiguos amigos. Aquí no hay besos gays, pero la presencia de cierto osito de peluche le da todo el trigger a Xi Jinping a causa de los memes que inspira. Sin duda, este demonio oriental quiere censurar la homosexualidad, aunque eso no explica la larga lista de temática LGBT en China desde los 80 hasta la actualidad, aunque no dudo de estrenarse una película de Marvel con un personaje gay, que por cierto ya llevan 23 películas estrictamente heterosexuales, habría protestas en China y en los Estados Unidos también. La Legión de la Decencia que creó la Iglesia Católica a principios del siglo XX sigue existiendo en forma de grupúsculos de mamás furiosas y hurones moralistas. ¿Es esta gente la que debe dictar lo que podemos ver en nuestra cultura de masas? Por más representación que podamos hallar en Netflix o HBO, cuando se trata de cosas como los estudios Disney y su monopolio casi total, ellos hacen mutis por el foro. Los argumentos tibios a favor de la representación casi siempre toman la misma forma. Un personaje gay debe existir si y solo si es relevante para la historia. Esto está codificado en una narrativa heterocentrista que suele ignorar toda esta historia del cine que os he explicado. El mismo argumento podría ser esgrimido al revés. ¿Es relevante para la historia que una pareja sea heterosexual? ¿Cuántas insufribles subtramas de amor hetero hemos aguantado sin cuestionarlas? ¿Cuántas chicas Bond desechables hacen falta para que 007 le plante cara a Spectre? ¿Para qué sirve la pilingui esta en el episodio 9? Si la rubia solo va a ser una dama en apuros, bien podría ser un rubio y nadie se quejaría, ¿no? Su rescate es lo único relevante para la trama. El argumento de los personajes gays deben estar bien escritos y no ser un simple agregado me parece muy petulante, cuando la mayoría de películas están repletas de personajes hetero con pésimo desarrollo, cuya existencia perdonamos sin cuestionar. A menos que sean chicas asiáticas y regorditas, entonces supongo que hay que sacar las antorchas y volver a hablar de inclusividad forzada de vietnamitas en el espacio. ¿Tan difícil es aceptar o rechazar a estos personajes según los mismos méritos y defectos que los otros más normativos? ¿Acaso todos tienen que pasar pruebas de coherencia temática por el mero hecho de existir? Yo detesto a muchos personajes LGBT mal escritos, igual que los detesto si son hetero. La palabra equidistancia no es muy popular, pero en este caso quizá nos hace algo de falta. A estas alturas de la historia, resulta bastante triste que la representación LGBT en las sagas cinematográficas más comercialmente relevantes de la actualidad se reduzcan a un besito o a un baile de fondo, intentando hacer pasar esto por un gesto progresivo que a lo sumo da para titulares vacuos. Part of the whole experience was to see a same-sex couple have a moment, together that was, explicitly saying in this galaxy, everyone is there and is welcome. Doesn't matter what your sexual preference, doesn't matter what your race, what your species, whether you're organic, whether you're synthetic. Star Wars is for everyone, and knowing that. Vete a la mierda, J.J. Abrams. Pero la cuestión fundamental es que la historia del cine ha sido muy poco generosa con la representación LGBT, ya fuera por el código Hays, el pánico del SIDA, la maricodificación de villanos, la censura china o las protestas de grupos conservadores.
Yo no estoy disconforme con la representación en términos generales, porque dispongo de inacabable literatura, cómics y series de televisión. Pero la superproducción masiva para el público general, que sigue siendo la mayor influencia sobre el estado de la cultura, ha desplazado durante muchísimos años a los personajes LGBT como chiste o como tragedia y autodesprecio. Esto es lo que quiero llamar heterosexualidad forzada, la contranarrativa al discurso de la inclusividad forzada. Y que se joda el lobo furioso de los cojones y sus fondos en llamas, pinches forros. These guys love each other, you know, and the truth is, as a performer, you know, I can only do so much because I don't get to write the scripts. But other than say, I would think that would be a great way for the story to go and a much more original one. But I think that at least what we can say is that it holds that potential. Durante la década de los 90, yo no tuve un solo referente con el que identificarme en toda mi infancia, al menos a nivel de representación sexual. A efectos prácticos, los homosexuales no existían. La primera vez que entendí que maricón era algo más que una palabrota fue cuando me disfracé de Elton John en el carnaval de 1994, en plan glam rock, y las empollonas de clase vinieron a señalarme. Al salir del colegio, le pregunté a mi tía abuela qué era eso. Me dijo que una perversión, una relación entre dos hombres. Es como si en lugar de querer tener novio, quisieras tener novio. No entendí nada. ¿Consideraba a Elton John malo por preferir a un hombre? ¿Era mi músico preferido una mala persona? ¿Era yo una mala persona? No me atreví a preguntar. Me puse los Walkman y escuché Crocodile Rock. Left us for some foreign guy. Long nights crying by the record machine, dreaming of a Chevy and my old blue jeans, but they never get up through sweet